Para el año 2020, según la OMS, en el globo terráqueo había más de 400 millones de personas con una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Esta es una cifra 10 veces superior a los infectados por el VIH. Además, se calcula que en el 2013 fallecieron 1.45 millones de personas alrededor del mundo, frente a menos de 1 millón en 1990. Por lo que hoy les traemos una sesión informativa sobre el virus de la hepatitis B, donde descubriremos qué es este virus más allá de lo superficial. Y es que en general, los virus se caracterizan por tener una composición química muy simple. Su material genético se compone ya sea por ADN o por ARN. Con esto, las proteínas que conforman el virón y constituyen la cápsice son en algunos casos proteínas de tegumento, cicloproteínas y proteínas de matriz. Son proteínas que facilitan el anclaje a la célula huésped. Aparte de estas proteínas estructurales, otras actúan como enzimas que involucran la replicación viral, tales como replicasa, polimerasa, transcriptasa u otras. También estos pueden contener carbohidratos y lípidos. Los virus más simples dirigen la síntesis de unas cuantas proteínas, pero los virus más grandes pueden sintetizar de 5 a 10 proteínas y lo más complejo hasta 200 proteínas. Básicamente, el ácido nucleico del virión puede infectar por sí solo a la célula y además puede crear un nuevo virión a través de la transcripción viral. Por lo que ahora sí venimos a hablarles de este tema tan delicado como lo es el virus de la hepatitis B. Es conocido por formar parte de la familia Hepatnavidae, la cual es una familia de virus que esta causa infecciones en el hígado humano y en el hígado animal. Los hepatnavirus tienen un genoma muy corto de ADN, parcialmente de doble hélice y de hélice simple circular. Como su replicación involucra un ARN intermedio, se incluye en el grupo 7 de la clasificación de Baltimore, que esta no es más que la clasificación de todos los virus. El genoma hepatnaviral es circular y este mide aproximadamente de 3.2 kilobytes. Este consiste en dos segmentos desiguales de ADN, una en orientación de sentido negativo y la otra, que es más corta, es de sentido positivo. Codifica 3 marcos abiertos de lectura, ORF, y el virus tiene 4 genes conocidos que codifican la proteína del núcleo. Este es de género ortohepatnavirus, que a su vez contiene glicoproteínas en forma de proyecciones, que estas están ancladas a la membrana y se extienden hasta la envoltura del virus. Debido a que son sintetizados por glucosiltransferasa, la composición de carbohidratos es la misma que las de las glicoproteínas de la célula huésped. Sus principales componentes son galactosa, galactosimina, glucosa, glucosilina y acisomanosa, y así como la manosa. Como ya venimos hablando, esta es una enfermedad del hígado causada por el virus de hepatitis B, en sus siglas abreviadas VHB. La hepatitis hace que el hígado se inflame y este deje de funcionar correctamente. Puede causar un proceso agudo o un proceso crónico, que puede acabar en cirrosis, ya que es la pérdida de arquitectura hepática, y esta es por cicatrización y surgimiento de nódulos de regeneración del hígado, también cáncer de hígado, insuficiencia hepática y la muerte. Tenemos en cuenta que este virus consiste en una partícula tipo ADN con doble hebra circular que infecta principalmente los hepatocitos. Sin embargo, sabemos que otras células no escapan de este ataque, como lo son las epiteliales biliares, páncreas, riñón, piel, brazo y células mononucleares en la sangre periférica. Ya todas estas constituyen un reservorio extrahepático para la partícula del virus de la hepatitis B infecciosa. En su estructura posee una partícula completa, que es el virión, pero también es conocida como una partícula DANE, la cual tiene un tamaño aproximado de 42 a 47 nanómetros, que a su vez está formada por una envoltura lipídica externa. La nucleocápside, que es el núcleo, este encierra al ADN viral, que consiste en una sola molécula de doble cadena, y una ADN polimerasa, que tiene actividad de transcriptasa inversa. Aquí la envoltura externa contiene proteínas que ayudan al virus a unirse y entrar en las células objetivos.
Este virus se describe sabiendo que este complejo es rodeado por los antígenos del core, que son HBcAg, conocido como indicador de la replicación viral activa, y el antígeno HBeAg, el cual es un marcador para la replicación de cccADN. Por su parte, el antígeno de superficie, que es el HBsAg, que es el complejo proteínico, se encuentra en la parte exterior, embebido a una envoltura lipídica, la cual constituye entre el 20 y 35% del peso de los virus, en algunos casos obviamente, y en algunos casos también llega a ser del 50 a 60% del peso viral. Este último antígeno también es reconocido como antígeno anticuerpo, lo cual es una reacción de complementariedad, por lo que se efectúa a través de múltiples enlaces no covalentes. Esto pasa entre una parte del antígeno y los aminoácidos del sitio de unión en el anticuerpo. La reacción se caracteriza por ser específica, rápida, reversible y es espontánea. Esto pasa cuando el colesterol es el principal constituyente, pero a pesar de ser un virus envuelto, tiene una buena resistencia a los solventes orgánicos, al igual que a las temperaturas y al pH. Sin embargo, ellos son sensibles a las bases fuertes como permanganato de potasio y preparaciones que contengan cloro, éter, cloroformo y componentes tensioactivos capaces de inactivar el virus. Acá en la estructura del genoma viral, parte de su ADN se encuentra como cadena doble, formando un círculo de aproximadamente 3.200 pares de base. Su cadena de ADN negativa está completa, es tanto que la positiva se extiende unas 2/3 pares de base. Tiene 4 genes principales. El gen S, que determina la formación del antígeno de superficie, sabemos que es el HBsAg. El gen P, que determina la síntesis de la enzima polimerasa. El gen C, que codifica para la proteína del core del HBcAg, y la proteína E del HBeAg, y el gen X, que produce la proteína HBx. Esta es necesaria para la infección y la replicación en vivo, para promover la persistencia que puede producir eventualmente al carcinoma hepatocelular. Organización del genoma dentro de la partícula viral. Se presenta la hebra positiva en negro con el ribonucleótido, que es el RP, unido al extremo 5', y la hebra negativa en gris, con la polimerasa unido al extremo 5'. Aparecen representados los 4 marcos de lectura, los marcos abiertos, o RF, pre-superficie, que abreviado es pre-S/S en naranja, polimerasa, que es la P en rojo, precore/core, que se abrevia PC/C en verde, y la X en azul. También aparecen diferentes elementos reguladores que están por ahí dispersos. Así es, y pues como era de esperarse, hemos llegado a la parte de la replicación del virus. Todo ocurre cuando el virus ingresa por vía digestiva y llega al hígado, dando lugar así al ciclo de la replicación en los hepatocitos y se desarrolla. Empezando con la siguiente fase, la adherencia. La adherencia es cuando la infección comienza con el virus adhiriéndose a la superficie celular por un receptor que aún no ha sido plenamente internalizado. La penetración y desnudamiento. Una vez que se establece la unión, el core, cuya función principal es dar forma tridimensional al virus y proteger al material genético contenido en su interior, migra hacia el núcleo del hepatocito y libera el genoma viral. La replicación, y es que al llegar a esta fase, lo que hace el virus es sintetizar copias de sí mismo. Sintetiza proteínas para la cápside y sintetizar más material genético. En primer lugar, la replicación de este virus inicia donde las proteínas del core se separan de la cadena parcialmente doble de ADN y el genoma viral se desplaza hacia el interior del núcleo. Luego, la enzima polimerasa viral completa los fragmentos que hacen falta, hasta generarse la cadena doble de ADN circular. La transcripción, y es
que en esta fase posteriormente comienza la transportación del ARN circular covalentemente cerrado, el cual sirve como plantilla transcripcional para el ARN polimerasa 2 de la célula del hospedero o de la célula huésped, es decir, del virus. El ARN mensajero sale del citoplasma del hepatocito, donde es traducido por los ribosomas. Además, la envoltura viral, el núcleo y las polimerasas también son traducidos como proteínas virales estructurales. Esto sabiendo que las proteínas virales son largas cadenas de polipéptidos, y su finalidad principal es facilitar la transferencia del ácido nucleico viral de una célula huésped a otra al protegerlo en el medio intercelular. Estas sirven para proteger el genoma viral contra la inactivación por las nucleasas celulares. Participan en la adhesión de la partícula viral a una célula sensible y proporcionan la simetría estructural de la partícula viral. Válgase la redundancia. Y es que hay que entender que las proteínas son las que establecen las características antigénicas del virus. Los virus más sencillos contienen una sola proteína, mientras que los más complejos contienen hasta 100. Los virus más conocidos consisten en L isómeros de aminoácidos comunes. Los aminoácidos más frecuentes provienen de los ácidos dicarboxílicos, y algunos virus codifican proteínas estructurales que les sirven para construir la cápside y otros componentes del virión, mientras que otras proteínas no estructurales no son parte del virión maduro, pero intervienen en el proceso de ensamblaje y replicación. Los bacteriófagos, si mal no me equivoco, contienen una sola proteína que penetra la bacteria junto con su ADN a través de un choque osmótico. Sus aminoácidos terminales están enmascarados para protegerse contra las proteasas de las células huésped, resistiendo a enzimas proteolíticas y a los factores físico-químicos del medio. Entonces, en la replicación, luego de que también son traducidos como proteínas virales estructurales, también son traducidos como una cadena de ARN prehegemónica, la cual es encapsidada por las proteínas del core. Bueno, ya para dar continuidad a lo que son las fases, nos encontramos con el ensamblaje. Ya obteniendo todos los elementos para formar nuevamente el core, que antes estaban separados, inicia el ensamblaje mediante dos subfases. Se ensamblan las nuevas nucleocápsides y se incorporan nuevas moléculas de ARN mensajero genómico viral que completó la cadena doble de ARN inicialmente. Por su parte, en lo que es la maduración y la liberación, después de que el ARN está dentro de la cápside, inicia la transcripción inversa, que es donde se encuentra el ARN intermediario. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque vale acotar que esta transcripción inversa se une covalentemente a un corto partidor de 3 o 4 nucleótidos. Entonces, se produce una cadena de ADN viral a partir de una plantilla de ARN que había dentro. Luego esta plantilla es degradada y posteriormente se forma la segunda cadena de ADN a partir de la cadena recién creada. Finalmente, hay dos opciones donde el virus puede que el core regrese al núcleo e inicie el núcleo, válgase la redundancia, o las proteínas del core que constituyen al antígeno de la superficie de la hepatitis B son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, donde adquieren una envoltura que contiene los antígenos de la superficie S, M y L. Y así es como finaliza con la transportación del virus hacia la membrana y hace que salga al espacio extracelular. Ok, muy importante. Y pues prepárense porque ahora les estaré explicando de qué se trata la transcripción del virus de la hepatitis B. Los procesos transcripcionales del genoma del virus de la hepatitis B están regulados por 2 potenciadores o enhancers y 4 promotores. Estos 4 promotores son el promotor de core, el de PreGC2, PreGC1 y el de X. Un elemento silenciador, un elemento de respuesta, glucocorticoides y un elemento de CCAT, que es una caja de inicio de la transcripción. Algo importante, quiero mencionarles que es un enhancer y un promotor. Un enhancer es un elemento regulatorio que es capaz de activar la transcripción de genes homologados o heterólogos en un modo independiente de la orientación y posición del promotor.
Un promotor es la región de DNA involucrada en la unión de las enzimas RNA polimerasa para que los genomas virales puedan expresarse dentro de la célula, y esto ocurre cuando la capside es degradada para así poder iniciar con la transcripción. Un elemento de respuesta es una secuencia nucleotídica que puede promover la respuesta de un gen a factores regulatorios de la transcripción. Es decir, que puede estar localizado en el promotor o en un enhancer. Además, la transcripción de la región pre-C y C codifica la síntesis del antígeno de la superficie de la hepatitis B de 15 kilodaltos. Esto se origina en un primer paso, un péptido precursor de unos 25 kilodaltos, que por la acción de proteasas celulares se escinde para dar las proteínas del antígeno de la superficie de la hepatitis B, que penetra en el retículo endoplasmático y celular y es secretado a la sangre. Para ser más específicos, la transcripción de los ARNS virales de 3,5, 2,4, 2,1 y 0,7 kilobases están controladas por los promotores de core S1, S2 y X que anteriormente les había mencionado, y termina en un sitio de poliadenilación común, que es la adición de una cola de poli a un ARN mensajero. La cola de poli consiste en un múltiples adenosín monofosfato. En otras palabras, es un trozo de ARN formado solo de bases adenina. Las actividades de estos 4 promotores están reguladas por 2 elementos potenciadores que, si recuerdan, les mencioné al principio. Estos son el potenciador 1 y el 2, los enhancer 1 y 2. Estos 2 potenciadores muestran especificidad hepática debido a un requerimiento de factores de transcripción específicos del hígado para ejercer su función. De igual forma, chicos, vamos a saber cómo se traduce a las proteínas virales del virus de la hepatitis B. Y es que las proteínas virales más importantes son las proteínas de membrana S, M y L, que conforman el complejo del virus. La proteína L permite la invasión de la célula y es controlado por un promotor distinto. La proteína core tiene la finalidad de formar la capside, organizar los microsomas del virus e iniciar la transcripción reversa y empaquetar el RNA, que es la formación genética del virus antes de la transcripción reversa. La proteína X es un potente activador transcripcional de muchos promotores, entre los que se incluyen diversos oncogenes de las células infectadas o del propio virus de la hepatitis B. Además, es imprescindible para la replicación y diseminación in vivo del virus de la hepatitis B y ha sido implicada en la patogenia del hepatocarcinoma, por lo que bien la traducción en lo que se relaciona a la genómica es el proceso por el cual la información codificada en el ARN mensajero dirige la adición de aminoácidos durante la síntesis proteica. La traducción tiene lugar en los ribosomas en el citoplasma de las células, donde se lee el ARN. Se traduce en la formación de cadenas aminoácidos. Son las unidades básicas que se genera la proteína sintetizada. Además, su denominación responde a la composición química general que presenta, en la que un grupo amino y otro carboxilo ácido se unen a un carbono. Las otras 2 valencias, ese carbono, quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y un grupo químico variable al que se denomina radical. En resumen, la hepatitis B es un virus con ADN de doble cadena en su genoma, que se replica en la célula huésped mediante la transcripción inversa, es decir, mediante la formación de ARN intermediario a partir del molde de ADN. Esta corresponde al grupo 7 de la clasificación de Baltimore.
el cual es el sistema de clasificación de los virus que está agrupado en grupos, válgase la redundancia, dependiendo de su tipo de genoma, si es ADN, si es ARN, si es monocateriano o bicateriano, y en su método de replicación. Ahora bien, tengamos claro a qué nos referimos con traducción, lo cual significa literalmente trasladar. En este caso lo que se está trasladando es una información que originalmente estaba en el genoma consagrado en el ADN. A continuación se transcribe a ARN mensajero y luego esa información es traducida al ARN mensajero para una proteína. Así que estamos teniendo la misma información, pero va de una forma a otra. Un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos en una proteína. Esta traducción no se hace con letras individuales. Es muy parecido al lenguaje humano o cualquier otro idioma en que todas las palabras tienen la misma longitud. Son las 3 letras y el lector. En este caso se llama ribosoma, que es esta grande máquina molecular de subunidades múltiples que viaja a lo largo del ARN mensajero y lee como una persona que lee braille. Se lee a lo largo. Detecta cuáles son estas letras por debajo de ellas y cuando detecta cuáles son las 3 letras, decide cuál aminoácido debe colocar. Y es el que se suma a la creciente cadena de aminoácidos. Cadena polipéptida para convertirse en una proteína. Esas letras de ARN mensajero se le llaman codón y cada uno de los códigos de un codón codifica para un aminoácido diferente. Y finalmente los aminoácidos son unidos para ensamblar una proteína. Por lo que las proteínas virales de este virus son traducidas a partir de 5 ARN mensajeros distintos. El ARN precore, que contiene el antígeno E, el ARN prehegemónico, que contiene el core y la polimerasa, y los 3 ARN subhegemónicos, que son la proteína de superficie L, las proteínas de superficie M y S y la proteína X, tal y como lo vemos en la imagen. El genoma de ADN contenido en las partículas virales invasoras. Por otro lado, es transcrito en la célula huésped por 2 vías. 1. En ARN mensajero para la síntesis de las proteínas virales. 2. En ARN pregenómico para la replicación del genoma. Por lo que la transcriptasa inversa codifica viralmente, usa el ARN pregenómico como molde para la creación del ADN genómico del virus, miembro notable de este grupo por los virus de la hepatitis B. Entonces nos queda que el virus se une al receptor específico de la célula y las partículas entran en el citoplasma, luego es trasladada al núcleo donde el ADN parcialmente de doble hélice es reparado porque anteriormente estaba cachiconeta, estaba dañado. Esto por las células pasa para formar un círculo completo de ADN. Por tanto, se somete a la transcripción por las polimerasas de la célula hospedante y lo transcripto es trasladado a los ribosomas de la célula hospedante. Se forman nuevas partículas de virus con lípidos adquiridos del retículo endoplasmático de las células hospedantes y el genoma es empaquetado en esas partículas que luego salen de la célula. Y pues nada, de esta manera vamos dando por concluida esta sección informativa, pero no sin antes impartir el mensaje del científico y célebre británico Peter Medawar, donde en uno de sus tantos estudios expresó: un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. Así que esperamos haber cumplido con la meta de nutrir sus conocimientos en esta área. De esta forma se despide para ustedes Adrián Manuel, Zulbarán Isabel y Pérez Saray. Que muevas tu cintura, que la vida es una locura. Ula, 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 ey.